Hola, muy buenas tardes a todos. Diana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a Cabo Care. Gracias por el espacio a Inteligencia Dental. Y bueno, vamos a estar hablando este pequeño ratito, que es una hora, acerca de un poquito de la endodoncia contemporánea. Y me gusta mucho empezar con esta frase porque yo creo que todos los que estamos aquí queremos llegar al éxito, ¿no? Queremos que nuestras endodoncias funcionen, queremos que nuestros tratamientos sean exitosos, que nuestros pacientes se vayan sin dolor y resolverles el problema, ¿no? Entonces yo creo que todos hoy en día estamos teniendo ya buenos resultados con toda la tecnología que hay en el mercado con nuestros tratamientos. Y siempre digo que escuchar una plática, una conferencia, nos enriquece estos resultados y finalmente vamos a tomando tips, tomando un poquito de algunos consejos o inclusive tecnología que queremos incorporar a nuestra práctica y pues, ¿por qué no ampliar la carta de nuestros tratamientos? Y hoy no creo que sea la excepción en el día, entonces vamos a platicar de algunos temas que son muy importantes, como por ejemplo este que para mí me hace mucho ruido, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Yo hago endodoncia pero fíjate que yo hago endodoncia del sector anterior y premolares porque son fáciles, ¿no? Y muchas veces no porque sean fáciles, sino porque también a nosotros nos hablan los mismos referidores y nos dicen, ¿sabes qué? Vas a hacer una endodoncia de un central, cóbrasela a mi paciente este, más barata, ¿no? Y aquí el problema es que voy a presentar un estudio, que es un estudio donde tiene una muestra bastante amplia, en donde la mayoría de los fracasos se da en dientes centrales, mejor dicho, en anteriores, superiores, laterales, en los laterales. Entonces, aquí perdemos un poco de vista dos cosas muy importantes. La primera es que un diente anterior es mucho más fácil de perforar que un premolar, perdón, que un molar. Y tenemos otra cosa que se llama valor estético. El valor estético es mucho más alto en un central. Yo creo que todos los que estamos aquí preferiríamos que nos extrajeran un molar que un central. Entonces, en mi consulta al menos, no hago ni una diferencia entre el cobro en un central o un molar. Es más valor estético. Aquí es mucho más fácil de perforar un central. El paciente lo valora mucho más y esto no se cobra diferente. Aparte, la anatomía es compleja, o sea, pareciera que nosotros estamos perdiendo de vista esto que estamos viendo acá, que es la anatomía es una anatomía real, esto es Microcity, esto es de Marco Versiani, en donde vean la complejidad que tenemos a nivel apical. Entonces, si nosotros no echamos mano de las nuevas tecnologías de ultrasonido, de instrumentos mecanizados, y seguimos con esas tendencias ya no tan actuales, pues los tratamientos no van a ser exitosos, ¿no? Eso es lo que queremos todo el día de hoy. Este es el estudio que les estaba yo, del cual les estaba yo hablando. Vean estos dientes, los que más tuvieron problemas para la cicatrización fueron incisivos laterales superiores. Entonces, es el promedio de dientes el que más está fracasando. Por eso yo les decía, a menos a mí me ha tocado a veces en donde dices, ¿sabes qué? No seas malo, déjale la endodoncia más barata a mi paciente porque pues es un central y me ha tocado citas en centrales que he tenido que rellenar con biodentín y que no ha dejado de exudar el central o el lateral durante 2 o 3 citas y ya prácticamente a mí no me sale el tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que hoy es un buen día para pues invitarlos a todos a tratar de estandarizar los precios en un tratamiento de conductos, sea molar, sea central, sea un premolar. Les voy a mostrar este caso. Vean, precisamente un central fracasado, donde ha hecho el tratamiento de conductos y aquí hay un poste de fibra, ¿no? Cosa que complica el abordaje ya otra vez en un retratamiento, ya un poste más o menos profundo. Y entonces aquí optamos por entrar a cirugía. Entonces aquí está la cirugía, hacemos la cirugía periapical, quitamos el el remanente y el problema otra vez, ¿por qué es que eso está fracasando? Fíjense, un pobre ensanchado, que es de lo que vamos a hablar ahorita. ¿Hasta cuánto tengo que ensanchar y más o menos hasta cuánto me debo de tener? Esas son las nuevas tendencias de instrumentación que hoy vamos a manejar, porque acuérdense, otro punto muy importante que vamos a hablar hoy, si ensanchamos de más, estamos condenando el diente a fracturas. Y hoy vamos a hablar de un poco de fracturas y vamos a hablar de esas nuevas tendencias de instrumentación en donde más o menos tenemos que nosotros mesurarnos en qué casos sí, en qué casos no. Entonces, antes de iniciar esta plática, recuerden
que la meta de la endodoncia, y no en general de la endodoncia, sino de la odontología, yo me atrevo a decir que esto es de la odontología, es evitar que las bacterias lleguen a los tejidos periradiculares. Y aquí es bien importante, o sea, no le resten la importancia a hacer una obturación, por ejemplo, de una resina, ¿no? Finalmente lo que queremos evitar es esto, la resina, las obturaciones, los recubrimientos pulpares, las pulpotomías, están evitando finalmente que las bacterias estén llegando a tejidos periradiculares, que es lo que nosotros queremos. Entonces, no le restemos importancia inclusive a una resina, ¿no? Una resina está finalmente, una resina bien sellada, está evitando que las bacterias lleguen a la pulpa y por ende a tejidos periradiculares en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que la terapia pulpar empieza desde que nosotros estamos erradicando las bacterias en la corona. Si hacemos esto correcto, entonces estamos haciendo terapia pulpar. Eso es algo bastante que a veces perdemos de vista, ¿no? Y entonces decimos, bueno, pues si no funciona, se va a endodoncia. Con las bacterias están en nuestras manos erradicarlas desde que están en la corona. Ahora, las nuevas tecnologías nos permiten, como por ejemplo los sensores de rayos X, nos permiten tener tratamientos más predecibles, mejorar el diagnóstico, inclusive, ¿no? Yo les decía, les ponía a mis alumnos, siempre se les pongo de ejemplo, ¿ustedes qué prefieren? Que les hagan una radiografía chiquita o algo que puedan ver ustedes en grande, puedan ver con mayor nitidez y cómo les gustaría que hicieran su diagnóstico, ¿no? Entonces, estos sensores nos bajan la radiación, estamos mucho menos radiados, el paciente lo agradece, el tratamiento se vuelve más amigable con esto. Entonces, toda la tecnología que hoy tenemos para hacer endodoncia nos está llevando a mejores tasas de éxito y hacer un tratamiento todavía más predecible. Ahora, esto que es bien importante, fíjense cómo ahorita voy a hablar de localizadores apicales. Este es el que a mí me gusta mucho, que es el de Kerr. Es un localizador bastante fiel. Y yo quisiera, siempre les hago la pregunta, ¿qué tanto es tantito en un localizador, no? Aquí fíjense, por ejemplo, el Gold Standard, Rosetta X contra Apex ID. ¿Qué pasa cuando hoy en día los localizadores de cuarta generaciones para arriba son localizadores que les van a ser muy fieles? Sí, muy fieles según los estudios, siempre y cuando ustedes estén permeables. Eso es muy importante. Ahora yo les quiero hacer la pregunta a ustedes. Hablando ya de tecnología, hablando ya un poquito acerca de endodoncia contemporánea que se está haciendo con localizadores apicales, ¿qué tanto es tantito? ¿En qué pacientes? Eso es bien importante, ¿no? ¿En qué pacientes qué tanto es tantito? Por ejemplo, ahora yo quiero preguntarles, ¿todos sus casos les llegan permeables? A menos a mí no. No todos los casos son permeables, algunos sí, algunos otros no. Y entonces ahí es donde se empieza a marcar la diferencia. Y por eso yo les decía, hoy en día creo que estamos siendo bombardeados por la mercadotecnia, de hoy en día, de unos años para acá, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como clínicos lo que tenemos que hacer es basar cada paso de lo que hacemos en nuestra clínica en evidencia. Y entonces yo lo que siempre digo es, bueno, sí compramos equipos, sí compramos instrumentos, y no porque esté aquí la casa comercial Caboquero, porque esté en otro tipo de casa comercial, pues bueno, voy a venderlo y ya. O sea, simplemente nosotros tenemos que documentarnos si hay cosas que funcionan y va a haber cosas que no funcionen, ¿no? De la misma casa comercial, pero siempre y cuando la clínica esté basada en evidencia. Entonces, vean, aquí estamos comparando el Gold Standard, que es el Rosetta X, con Apex ID. Entonces, aquí en este estudio no hay diferencia, siempre y cuando estemos patentes. Ahora, ¿qué pasa cuando no estamos patentes? Aquí viene la diferencia. Fíjense, en este estudio lo que hacen es que obstruyen forámenes apicales con dentina y en un grupo y en otro grupo no. Entonces, aquí es donde está la diferencia. Apex ID, cuando el foramen no está patente, pues por el que podemos salir, porque yo sé que hay muchos, cuando no está patente, cuando no podemos lograr esa patencia, Apex está fieles y no interfiere esa ID es de los más, esa obstrucción en el tercio apical. Entonces, tener una longitud lo más acertada posible con este tipo de localizados. Podemos tener una longitud acertada tipo de jugadores cuando estamos cerca del periápice, ¿no? Acá, fíjense, cuando estamos en retratamientos. Eso es algo muy importante. Cuando estamos en retratamientos, sí o no, lo que queremos es tratar de medir la longitud de trabajo para poder empezar a instrumentar, aunque tengamos gutapercha pegada en las paredes. Lo que queremos es llegar a la longitud de trabajo ahora en los retratamientos, ¿qué tanto estamos patentes?
¿no? Entonces, vean lo importante de los localizadores apicales. Inclusive, aunque haya gutapercha, aquí está, aunque haya gutapercha dentro del foramen apical, del Apex ID es de los que más se acercó o mejor a los resultados cuando hay gutapercha dentro del conducto. Entonces, es un localizador bastante fiable, me gusta mucho, yo lo ocupo dentro de mi práctica clínica. Ahora, ya estamos hablando del localizador, es un localizador que no interfiere, por ejemplo, ni saliva, ni EDTA, ni hipoclorito de sodio, ni sangre dentro de la lectura. Es un localizador bastante estable. Yo creo que las personas que ya lo tienen aquí y lo estén ocupando, no me dejarán mentir, que es un localizador bastante exacto. Vean aquí, por ejemplo, nos estamos pasando del ápice y nos estamos regresando. Yo recuerdo, permítame tantito. Listo, perdón. Entonces, yo recuerdo, perdón, que cuando nos decían antes nuestros maestros con estos localizadores viejitos, nos decían, pásate y regrésate para que esté más exacto. Hoy en día lo hago yo, pues por algo que, pues por mera y costumbre, pero hay un punto en donde no podemos hacer esto. Hay ciertos pacientes que yo creo que ustedes ya los están pensando, nosotros ni siquiera podemos pensar en que debemos de pasar, o podemos pasarnos del periápice y regresarnos que efectivamente ustedes ya me están leyendo la mente, son estos pacientes que están tomando estos famosos medicamentos tóxicos para las mandíbulas. Entonces, estos medicamentos, hoy en día, todas las mujeres pues, que están con problemas de osteoporosis, los están tomando, pacientes con cáncer, que son precisamente medicamentos antiangiogénicos, como cuáles, como los bifosfonatos, los antirresortivos. ¿Cómo funcionan estos? Vamos a recordar un poquito cómo funcionan estos. Recuerden que el hueso, todos estamos intercambiando y hueso todos los días. Estamos quitando y poniendo hueso. Tenemos una remodelación constante. Entonces aquí tenemos el equilibrio osteoblastos-osteoclastos. Recuerden que el osteoclasto quita, entonces el osteoblasto pone y se remodela el hueso. Una vez que el osteoblasto pone el hueso, se libera esto que se llama una proteína que se conoce como RAN ligando. Este RAN ligando, acuérdense que activa osteoclastos, o mejor dicho, sí, activa osteoclastos inmaduros, llegan a su receptor, que es el RANK en el osteoclasto, se madura y entonces empiezan ya el proceso de otra vez de quitar hueso y poner hueso. Quita y pone, quita y pone. Estamos en el proceso de remodelación ósea. Ahora, cuando en las mujeres llega la etapa de la menopausa, los estrógenos caen y los niveles de RAN ligando suben, es decir, hay un desequilibrio hormonal. Entonces, al haber más RAN ligando, pues hay más osteoclastos activos, por lo cual esto disminuye la densidad ósea. Entonces, acuérdense que tenemos dos tipos de medicamentos. Tenemos los que son bifosfonatos, que son acá como estos, que se van a pegar. Y tenemos los otros que son antirresortivos, como Prolia, y que son los que el ambos medicamentos son antiangiogénicos. Entonces, van a quitarle al hueso esa protección que tiene, el hueso va a tener menos oxígeno, el hueso va a tener menos capacidad de defensa, por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos afuera del periápice del paciente lo estamos mandando al hueso, que siempre decimos nosotros que con el doctor Jaramillo, por ahí buen amigo, afortunadamente, lo puedo decir que es buen amigo, él siempre dice, el periápice no es el bote de basura del endodoncista. Entonces, tienen que tener cuidado al hacer este tipo de maniobras en un localizador que les está pidiendo que tienen que salir y regresar para ser exactos, aguas con eso. Son localizadores, como les decía, hoy en día son muy exactos, pero por eso mi pregunta de un inicio, antes de hablar de localizadores, ¿qué tanto es tantito? ¿No? En este tipo de pacientes es muchísimo, es muchísimo. Estos son algunos de los medicamentos que generalmente los nombres comerciales que se están prescribiendo, orales, intravenosos, cáncer y demás, que esto no es el tema, pero tienen que tener cuidado de no pasarse. Esto es un paciente mío, una historia clínica. Vean Prolia, por ejemplo. Algunos bifosfonatos pueden tener
efectos antiangiogénicos hasta 10 años después de su última aplicación. Esto es un tema totalmente distinto, eso se tiene que siempre llevar de cabo de la mano con un médico, con su médico tratante, ¿no? Lejos de ver que esto es un gasto, es una inversión para ellos en tiempo también y en el diagnóstico. Entonces, vean, este es otro caso. Una paciente que tenía mucho dolor, me dice, Jorge, ¿sabes qué? Tengo mucho dolor en esta zona. Yo pensaba que en mi diagnóstico esto iba a ser una pulpitis irreversible sintomática, pero vean, una vez que hacemos la toma de la imagen 3D, lo que nos encontramos es esto. Nos encontramos un caso de resorción ósea, de resorción dental interna. Entonces, en estos casos, el paciente se platica, se le informa acerca del pronóstico y la paciente toma las decisiones y obviamente este diente se va para extracción, ¿no? Entonces, aquí es importante siempre, vean el uso de la tecnología, cómo nos ayuda a agilizar el tratamiento del paciente y a mejorar el diagnóstico, ¿no? Que muchas veces el paciente me dice, oye, Jorge, ¿me vas a tomar una tomografía y con eso vas a saber ya qué es lo que tengo? Y siempre le digo, ¿sabes qué? Voy a tener mucha más información de lo que tengo, definitivamente, de lo que tú tienes, definitivamente. Entonces, ahora el flujo de trabajo que estamos llevando va de acuerdo a esta manera. Tenemos localizadores apicales. Vean, tenemos esto que nos ayuda muchísimo en la radiografía 2D, pero finalmente que es una radiografía digital. El amplificar a nosotros la zona en donde estamos trabajando. Nosotros podemos amplificar y ver bien los límites radiográficos en dónde están mis instrumentos para ver si estoy en donde debo estar o estoy más allá. La instrumentación ya como tal y el uso de localizadores apicales y técnicas de instrumentación y obturación termoplastificadas. Entonces, este es el caso. Vean, tenemos unas piedras pulpares. Esto no es algo sencillo que ocupe la CT4 para ir quitando las piedras pulpares. Es importante siempre utilizar, cuando tenemos estos casos de calcificaciones o mineralizaciones, como ustedes quieran decirle, cuando tenemos estas mineralizaciones pulpares y llegamos con la fresa a este punto, podemos inclusive llegar a perforar, porque aquí ya no distinguimos entre dónde es el piso y dónde es dónde se termina la mineralización. Ahora, cuando empezamos a vibrar con ultrasonido con estas puntas, que es la CT4, vean cómo podemos desprender esas calcificaciones o mineralizaciones del piso. Eso evita que podamos perforar y también mejora la visibilidad hacia dónde tengo que buscar estos canales o estos conductos, ¿no? Puedo ver mucho mejor. Aquí están algunos videos acerca del procedimiento en donde estoy obturando con técnica termoplastificada en la derecha y en la izquierda vean cómo estoy rompiendo las calcificaciones o las mineralizaciones y después estoy entrando ya con instrumentos reciprocantes para hacer un pre-flaring en el conducto, ¿no? Entonces, ahí está, ahí estamos entrando y estamos instrumentando. Entonces, toda esta tecnología nos lleva a estos buenos resultados, ¿no? Un paciente sin molestia, conductos localizados, preservación de la estructura y tenemos mucho mejor pronóstico en los tratamientos. También la endodoncia contemporánea nos permite ampliar nuestra carta de tratamientos. Fíjense, podemos localizar conductos, inclusive ya remover instrumentos separados. Esto que es terapia pulpar vital. La terapia pulpar vital, por ejemplo, a mí me quita media hora de mi consulta. Un tratamiento de endodoncia me llega a quitar a veces hasta hora y media. Entonces, yo la terapia pulpar vital la vendo exactamente igual que un tratamiento de conductos. Aquí lo que es importante es el diagnóstico y la técnica para poder hacerlo. Porque ahora ya tenemos muchos estudios, tenemos, ya basado en esos estudios, tenemos tasas de éxito y pronóstico muy bueno. Diagnóstico de fisuras y fracturas. Miren, en fisuras y fracturas, vamos a hablar ahorita un poquito acerca de eso, de fisuras y fracturas, cómo es que se dan estas fisuras y fracturas y los alcances que hoy en día tenemos con estas fisuras y fracturas. Remoción de postes con puntas de ultrasonido, también con la misma CT4, yo remuevo postes de fibra y postes metálicos. Podemos sellar ápices, podemos hacer tratamiento de estos ápices inmaduros, podemos sellar perforaciones, podemos documentar y hacer cirugía. Entonces, la endodoncia contemporánea, vean cómo abarca, o nuestra carta de tratamientos ya es mucho más grande cada vez. Ahora, necesitamos definitivamente usar algún tipo de magnificación, ya sean lupas o sean un microscopio, lo que a ustedes les guste, pero siempre y cuando podamos ver mejor para poder realizar ese tipo de tratamientos. Por ejemplo, miren, hablando ya de fisuras y fracturas, en este caso, el paciente o la paciente decía, oye Jorge, fíjate que tengo dolor
en el área del canino, pero solamente cuando me toco es cuando me duele. Pues no se toque, ¿no? Tratamiento, no tocarse. No, sí, no me toco, perdón, solamente me duele cuando me toco. Pero yo meto la sonda aquí al momento de sondear. Siempre acuérdense que cuando vean estos postes, no vean molares, no estoy satanizando los postes colados. Simplemente cuando ustedes metan la sonda y vean, por ejemplo, que hay ausencia de dientes, o hay un diente solito, o hay un diente muy cerca, un segundo molar inferior, que es muy común, y la sonda se vaya en un solo punto, pues generalmente esto es una fisura, una fractura, porque generalmente se van a la altura del poste. Ahí, por ejemplo, pudo levantar la encía, ahí se ve, ahí teñí con azul de metileno, se ve bastante bien la línea de fisura o de fractura. Entonces ahí, pues el problema es que el diente se tiene que extraer, en este caso, ¿no? El poste hizo la palanca, fracturó y se tiene que extraer. Igual acá vean estos defectos óseos muy marcados que a lo mejor en radiografía no se ven, pero ya al momento de hacer el colgajo ya se ven, ¿no? Aquí, por ejemplo, teníamos que llegar hasta el colgajo para poder ver esto y decir, bueno, esto está fracturado, está fisurado. Estas lesiones muy comunes en forma de J. Hoy en día ya esto está cambiando. Las fracturas, vean, son más predecibles. Tenemos estudios como la tomografía, que a mí me gusta el OP300 mucho de Kerr. Me gusta mucho la imagen para hacer diagnóstico en fisuras y fracturas. Ahorita les voy a mostrar algo de eso. Antes teníamos estas guías, inclusive por la Asociación Americana de Endodoncia, en donde nos decían qué hacer cuando el diente estaba fracturado y el pronóstico tan pobre que tenían, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cómo ellos pudieron sacar los datos de cómo se podía ver un diente fracturado. Estas son como encuestas que generalmente los llenaban los dentistas y entonces lo mandaban a la Americana de Endodoncia y les decían, estas son las características que debe tener un diente con fractura en la imagen radiográfica. Entonces, en su comunicado, fíjense, cuando ya la fractura se iba hacia abajo, decía, es decir, cuando ya invadía el tercio cervical y tercio medio, ellos decían que tenían ya un 60-80%. Si estamos hablando que tiene un 60%, esto ya generalmente es como echar un volado. Y si yo le digo al paciente, oye, esto te va a durar un 60, o sea, esto es un volado para ti, me dice, no, pues mejor extráigamelo. Hay pacientes que dicen no y se queda, ¿no? Y entonces eso nos ha ayudado mucho a ver un poquito acerca del pronóstico de estas fracturas. Por ejemplo, miren, en estos estudios, los dientes intactos se fracturan menos, obviamente, que los dientes que tienen endodoncia. ¿Por qué se fracturan menos? Pues antes las tendencias de la endodoncia, pues el problema era que los dientes se terminaban sobreinstrumentando. Y entonces había sistemas, inclusive rotatorios, que eran demasiado agresivos y lo sigue habiendo en el sistema hoy en día. Entonces, por ejemplo, yo voy, por ejemplo, muy en contra de usar instrumentos que sean sumamente agresivos en cervical y poco agresivos en apical. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ocupo mucho que es uno de mis consentidos, que es el TF Adaptive. Vean, aquí está la sobreinstrumentación de los canales con excesivo removimiento de dentina pericoronal incrementa de manera drástica el riesgo a la fractura vertical. Entonces, muchos dientes, por eso también decían mucha gente, no, es que en la pandemia se están fracturando muchos dientes. Sí, pues están apretando más, pero también dientes con endodoncia que estaban sobreinstrumentados. Entonces, ahí lo que queremos cambiar ahora son las nuevas tendencias de instrumentación y queremos cambiar la remoción de dentina cervical excesiva por una remoción de dentina cervical muy conservadora y más agresiva en apical. Eso se va a traducir en un 70% de mayor volumen de irrigante en el tercio apical. Recuerden que en el tercio apical es el más complicado. Les mostré un microcity de un diente central, imagínense, de un molar, canales en listón, istmos, aletas. Tenemos una complejidad en apical sumamente complicada que muchas veces para los pacientes es muy complicado. Oiga, ya me hicieron una endodoncia antes y no me dolió, o ya me hicieron una endodoncia antes y pues me fue bien, pero ahorita no, ellos creen que eso es un círculo, ¿no? Y cuando la complejidad es sumamente, pues sumamente a veces complicada, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos hablando de un término que introdujo Buchanan, que se llama chip space. El chip space es el espacio que hay entre el aspa de corte de un instrumento y la zona de riesgo. Ahora, entre menor sea la conicidad, mayor chip space.
La mayoría de los instrumentos, incluyendo Zenflex, Traverse y lo nuevo que viene de Kerr y también el TF Adaptive, tienen muy buen, siempre Kerr se ha fijado en que ellos tengan muy buen espacio, muy buen chip space. Entonces, vean, por ejemplo, comparados con otros instrumentos, inclusive esto es en D7, recuerden que tenemos de D0 a D16. En D7, una 35, 0.4 de TF vendría siendo una 60. Mientras acá, vean lo agresivo que estamos haciendo en D7, casi esto equivale a un instrumento 100. Esto es sumamente agresivo. Entonces, lo que queremos cambiar es esto, ¿no? Ser agresivos, más agresivos en apical, y lo que no queremos es que un instrumento esté patinando en apical sin tocar estas anatomías tan complejas. Esto es un molar extraído. Vean la anatomía tan complicada. Ahí estoy metiendo el instrumento en un canal palatino. Vean cómo tiene una forma de listón con el canal listovestibular. O sea, en apical estos están unidos. Imagínense la complejidad de entrar aquí. El problema de siempre en endodoncia, limpiar canales que están en forma de listón, canales que están en formas ovaladas con instrumentos circulares. Entonces, tenemos que ocupar bastante tecnología para poder inclusive pensar en que eso se está limpiando, ¿no? Entonces, estos instrumentos, como les decía, TF Adaptive K3 tienen esta fase R, que son instrumentos sumamente flexibles, que es lo que nosotros queremos, y muy agresivos en apical. ¿Para qué? Para evitar este tipo de fracturas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la fractura, fíjense, lo que yo hago siempre es teñir con azul de metileno, tiño con azul de metileno, y digamos en la nomenclatura del 2008 de la Americana de Endodoncia, esto tenía un pronóstico de un 90%. ¿Por qué? Porque aquí en la tinción solamente esto llega hasta la corona. Según ellos, si esto bajaba acá, teníamos ya un pronóstico de un 60 a un 80%, o sea, muy bajo. En estos casos, fíjense lo que había antes en fracturas, ¿no? Si el diente estaba vital, nos decían, pues seguramente le va a ir bien, no va a pasar nada, tiene un 90% de probabilidades, entonces, bueno, todo va bien, ¿no? Pero el problema era cuando ya la fisura bajaba cervical, otra vez bajaba cervical. Y entonces empezamos a ver un poquito acerca de tomografía, porque este tamaño de voxel es un voxel, por ejemplo, para ver un conducto calcificado. Retomando un poquito de tomografía, ¿por qué estamos hablando de tomografía? Porque vamos a aplicar esto de las fisuras y las fracturas a la tomografía. Entonces recuerden, para que yo pueda tener una imagen, por ejemplo, de un conducto calcificado, mi equipo al que estoy mandando una tomografía tiene que tener un promedio de 60 a 100 micras, por lo menos, para que se pueda ver un conducto calcificado. Una fisura todavía a veces es más complicado de verse. Entonces, por ejemplo, de nada me sirve tener estudios como estos, que son tomografías de campo completo, en donde yo quiero ahora amplificar la zona de interés y esto se ve totalmente mal. Lo que a mí me conviene como clínico es enviar una tomografía de campo limitado cuando quiero descartar campo limitado. Los campos completos no me funcionan, a menos en endodoncia y para descartar fisuras porque aquí lo que pasa es que quiero amplificar las fisuras y la zona de interés, pues esto se me ve totalmente distorsionado, ¿no? Entonces, aquí me conviene, por ejemplo, en ese caso, la paciente, tuvimos que volver a tomar la tomografía. Vean, esto es un campo limitado. Vean ahora sí la información que tengo en la tomografía, bastante buena. Ahora sí ya podemos hablar acerca de fisuras y fracturas. Si ustedes quieren leer un poquito más acerca de fisuras y fracturas, pueden buscar a este que se llama Mohamed Fayad. Mohamed Fayad nos enseñó a cómo diagnosticar o saber hasta dónde llega una fisura o una fractura en un molar. Vean, por ejemplo, él decía, él dice, cuando ustedes vean una fisura, una línea de fisura y ya no alcancen a ver hasta dónde llega, tienen que mandar una tomografía de campo pequeño. Aquí está, esto es lo que ustedes están buscando. Este triángulo invertido aquí, que es un triangulito, que es como si le hubieran pegado con un cuchillo aquí al hueso. Este triángulo invertido tienen que buscarlo en la tomografía. Exactamente ahí es donde va a llegar la fisura. Exactamente ahí es donde va a llegar la fisura. Hagan de cuenta que el hueso se retrae porque la fisura se llena de antígenos. Entonces el hueso se retrae para no infectarse. Por eso es que sabemos ahora bien hasta dónde está llegando la línea de fisura o la fractura.
En estos casos, vean donde tenemos estas, por ambos lados, estas líneas. En radiografía, ojo con esto, en radiografía es muy complicado ver eso. Tiene que ser una tomografía, según Mohamed Fayad. Entonces, cuando ustedes vean estos triángulos invertidos, esto es una fisura. Vean, este diente estaba fisurado por ambos lados y cuando se extrae, bueno, por los mismos movimientos, terminaron abriendo el diente y fracturando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eso? Aquí está, una línea de fisura y un problema periodontal. Es esto, el problema periodontal se ve como si fuera una cazuela. Aquí está esta cazuela que se ve aquí. Y la línea de fisura es un corte muy agudo aquí en el hueso, ¿no? Es como les decía, como una rebanada en el hueso. Entonces, Mohamed Fayad nos enseñó cómo diagnosticar estas líneas de fisura. El problema, vean, aquí está, es que estos dientes se seguían extrayendo. Inclusive algunas veces, aguas con esto. Esto es una reconstrucción volumétrica. Muchas veces en las reconstrucciones volumétricas se pueden ver, en algunas otras no. Recuerden que la reconstrucción volumétrica es un conjunto de algoritmos matemáticos del equipo, en donde yo tengo que hacer el diagnóstico como tal, es en la tomografía. Ahora les voy a mostrar en los tres planos del espacio, pero en el corte sagital, en el coronal y en el axial. Les voy a mostrar un caso en donde yo, por ejemplo, el paciente llega conmigo y me dice, Jorge, tengo molestia para masticar. El referidor me dice, ¿sabes qué? Tiene una lesión grande. Por favor, hazle un retratamiento. Ok, vamos a hacer un retratamiento, pero el paciente, la queja principal era dolor a la masticación. Cuando ya hay un tratamiento de conductos, hay dos reglas para mí en mi clínica. La primera es siempre hacer un sondaje y hacer el sondaje con el paciente anestesiado para cuando quiero descartar una fisura o una fractura. La segunda es hacer una tomografía siempre en un retratamiento. Entonces, vean, por ejemplo, ahí cómo la sonda se va por distal. El paciente tiene una corona. Ojo con esto, hay una corona ahí. En ese momento, lo pasamos a hacer una tomografía. Y lo que quiero que centren sus ojos en este caso, ven, quiero que centren sus ojos en este caso, es en estos destellos que genera el material que está dentro del paciente. Esos destellos podrían confundirse con una fractura o con una fisura del diente. Entonces, voy a parar por ahí, ahí está el video, lo voy a detener. Entonces, vean, lo que está de este lado, los destellos de la gutapercha, esto podría ser una fisura, esto podría ser una fisura. Esto podría ser una fisura y esto podría ser una fisura. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico diferencial? Esto lo dicen los radiólogos. Ojo, no lo dice Jorge Ochoa, lo dicen los radiólogos. El peor error de un dentista es fijarse primero en un diente. Lo primero que tienen que hacer es fijarse en lo que hay alrededor, que es en el hueso. Esta media luna que ustedes están viendo aquí en el plano axial, recuerden que el plano axial es el plano que rige a la tomografía. Esta media luna es un patrón de destrucción ósea en un corte axial, según Mohamed Fayad. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es corroborar, siempre corroborar la imagen con la clínica. Entonces, lo que yo hago aquí es centrar los ejes en este punto, centramos los ejes en el corte axial y nos vamos a un corte sagital. Si en el corte sagital, en ese mismo lugar, veo un triángulo invertido, entonces esto es una línea de fisura o de fractura. Entonces vean, ahí centro los ejes, me voy al corte axial. Ahora quiero que vean cómo quito el eje y en el corte axial, ahí está este triangulito que está aquí invertido. Ahora, si ustedes se dan cuenta, y me voy a regresar un poquito más, ahí, esto que ustedes están viendo aquí, pareciera que esto es una línea de fisura. Esto corresponde a esta media luna, pero estas son suposiciones. Recuerden que en radiología todo es suposición. Lo que va a corroborar es la clínica. Entonces, ahora sí nos vamos a la clínica, retiran la corona y vean cómo esta línea de fisura por distal que se veía en la tomografía aparece también en el molar. Y entonces vean cómo ya cuando vemos esa línea de fisura sin la corona, el molar estaba totalmente partido en dos. Estos no fallan, siempre hay que hacer una corroboración siempre con la clínica, con la imagen. Este es otro, fíjense. Esto yo lo que les decía, esta es una mujer que precisamente cuando le dijimos que su diente se iba a extraer, empezó a llorar. Yo les decía, ¿cuál endodoncia de 1,800 o 2,000 pesos en un central? ¿No? Y porque aparentemente son más fáciles, eso no existe. Eso solamente existe aquí en la América Latina, yo creo. En ningún otro lado dan una endodoncia diferente el precio, ¿no?
Entonces, para mí, inclusive los anteriores deberían ser más caros. Entonces, aquí, por ejemplo, vean, es un tracto que estaba supurando recurrente, le daban antibióticos, regresaba, le volvían a dar antibióticos, el antibiótico no le resolvía, la mujer estaba destrozada del estómago y los intestinos. Entonces, aquí, por ejemplo, lo más importante es el diagnóstico. Y aquí lo que estaban olvidando el clínico es que el problema está dentro de la raíz, ¿no? Entonces, aquí, primero acuérdense, si hay un tratamiento, las dos reglas que es sondaje y es tomografía. Y entonces, vean, aquí tenemos con azul de metileno, ven la línea de fisura muy clara. Aquí hacemos también un poquito de transiluminación, no pasa la luz de un fragmento a otro y hacemos la tomografía. Vean, uno de los patrones de destrucción ósea es pérdida de la cortical vestibular. Vean hasta dónde estaba llegando el hueso, casi hasta apical. Entonces, ahí, por ejemplo, ya no hay ya prácticamente el diente es para extracción, ¿no? La fisura o la fractura llegó hasta apical. Ahora, las nuevas, aquí está, perdón, se me olvidaba mostrarles el video del sondaje, que es este. Este es el video del sondaje. Y entonces ahora, lo que nosotros estamos tratando de cambiar es esto, ¿no? Que cuando la fisura no llega hasta apical, fíjense que ahora aún es tratable. Hoy en día aún es tratable. Esto que antes nos enseñaban con los nuevos estudios que les voy a platicar ahora y que con esto voy a terminar mi charla, los nuevos estudios de hoy en día nos dicen que este tipo de fisuras, inclusive que son pigmentadas y con diagnósticos de necrosis pulpar, tienen buen pronóstico, siempre y cuando se haga un buen diagnóstico. Estos términos decían, los estudios de antes decían que tenían pobre pronóstico. El grupo que se trataba era un grupo muy pequeño de dientes y esto se llamaba fractura por necrosis. El nombre se llamaba, perdón, necrosis por fractura, necrosis por fractura. Entonces el diente estaba, con los dientes con necrosis decían, no, esto ya tiene mal pronóstico, se extrae. Entonces, en la conferencia de la Americana de Endodoncia en el 2021, en este año, en abril, estuvimos ahí con mi buen amigo, el doctor Jorge Vera, y él es al que tienen que buscar los estudios de Matthew Davis. Él habló mucho acerca de fisuras y fracturas. La tendencia hoy en día de las fisuras y las fracturas, esto era lo que antes era no tratable, en donde ya se iban hacia tercio medio, tercio cervical. Entonces, él dice, miren, lo que estaban ustedes haciendo es que no estaban viendo estos estudios, revisiones sistemáticas, metaanálisis, en donde estas fisuras y estas fracturas, los dientes se mantenían en la boca, vean aquí, de 2 a 4 años, con bolsas periodontales de más de 7 milímetros, tienen un pronóstico de 90% de éxito y 100% de sobrevivencia. Que recuerden que sobrevivencia y éxito son cosas diferentes. Pero 90%, 4 años es bastante bueno. Si alguien me dice que puedo conservar mi diente 4 años, por supuesto me haría un tratamiento de estos, ¿no? Ahora, acá vean, este es otro. Siempre y cuando tengan el tratamiento adecuado, ustedes pueden conservar estos dientes. Vean, 93% de éxito a 2 años, siempre y cuando tenga una corona completa. Esto es uno de los criterios para que el diente se pueda quedar. No es nada de que, ay, pues es que el diente está completo, podemos hacer algo muy bonito, muy estético. No, esto es una corona completa. O sea, hay que proteger estos dientes, ¿no? Y la otra, que es muy importante, ahorita vamos a ver los requerimientos, es que hay que rellenar el conducto con algún tipo de material que esté sellando. Cuidado con los postes. Vean aquí, por ejemplo, hay que rellenarlo con algo. ¿Con qué puede ser? Con un geómero, puede ser con el mismo Sonic Fill o puede ser hasta con los mismos cementos biocerámicos. Él, Matthew Davis, tiene en estos estudios que él presenta, son muchísimos casos, él los rellena con un geómero. El geómero, ahorita se los voy a enseñar más adelante qué es. Yo los he rellenado o los voy a empezar a rellenar ahora con Sonic Fill. Sonic Fill me gusta bastante, es una resina sónica, fluida, es una resina tipo Bullfield de la casa Kerr. Entonces, ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho rellenarlos con Sonic Fill. A veces también los relleno con otro tipo de materiales. Ahorita les voy a enseñar. Ahí, por ejemplo, sello los canales en donde no voy a meter el Sonic Fill y aquí en el que sí lo voy a meter, lo empiezo a depositar en el conducto. Es una resina fluida, baja bastante bien. Y vean aquí, por ejemplo, él lo que sugiere es meter barreras intraorificio. ¿Hasta dónde tengo que meter el material? Hasta donde esté la fisura. ¿Cómo sé? Pues con la tomografía. Con la tomografía sé hasta dónde está esta fisura. Entonces, lo que Matthew Davis sugiere es colocar un geómero. Geómero es una resina con ionómero de vidrio, punto.
tenemos diferentes marcas. En México puede conseguir muy fácil este que se llama Dial Flow, que es una resina autoadherible que pueden meter dentro del conducto de manera muy fácil, inclusive con un léntulo lo pueden meter dentro del conducto y rellenar esas fisuras y fracturas. El punto aquí es que esto esté sellado, estos son los casos de Matthew Davis. Vean las fisuras negras pigmentadas, 7 años con su corona, 7 años con el geómero aquí adentro del conducto, 7 años mantienen en boca. Aquí vean este otro caso. Vean aquí, por ejemplo, cuánto tiene de profundidad el crack desde la corona, 13 milímetros. Desde la corona son 13 milímetros y ya lo que tiene que meter dentro del conducto son 7 milímetros. ¿Qué es esto? De geómero, en distal. Vean cómo no es... y he presentado muchísimos casos. Ahorita les voy a presentar unos cuantos por cuestiones de tiempo. Pero les voy a presentar algunos de los que más me gustaron. Fíjense, por ejemplo, aquí. Ambos, por mesial, un crack por mesial y por distal. 4 milímetros de profundidad dentro del canal distal. Geómero, corona. ¿La corona de qué material? Tiene que ser del material más duro posible. Más duro posible. Disilicato de litio, circonia, cualquiera de esos. Aquí, una preocupación es, ¿estas bolsas periodontales van a empeorar con el tiempo? No empeoran. ¿Se mantienen o mejoran? Por ejemplo, vean aquí. Vean aquí, por ejemplo, un crack por el canal MB2 y por el distobucal. 7 milímetros por distobucal y 5 milímetros por el MB2. Diagnóstico súper importante, necrótico antes. Uy, el necrótico no, se va. ¿Cuánto tiempo duró este caso? Caso número 40. 7 años. 7 años y con tomografía no cambian el sondaje periodontal. Sigue siendo los 7 milímetros y los 5. Si ustedes, ahí va la pregunta para ustedes. Si ustedes les dicen que pueden conservar sus dientes 7 años más cuando hay un tipo de fisuras y mantenerlo, por supuesto que lo hacían, ¿no? Por supuesto que yo también lo hacía. Este es otro, vean, 4 años, 4.8 años. Aquí el sondaje mejoró, aquí no hay sondaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un caso, una lesión bastante grande, no hay sondaje. Y en total, en los estudios que tienen que revisar, que es este es el estudio de Matthew Davis, vean el promedio de los 178 casos que él revisa, el promedio de tasa de éxito cambia. ¿Se acuerdan que antes, en el 2008, era 60% a 80% a 2 años? Ahora son 7 años y las tasas de éxito van en un 90%, siempre y cuando se hagan con los protocolos adecuados. Es decir, tener una tomografía en la mano, saber hasta dónde llevar ese material dentro del conducto, y vean, inclusive, no solamente, como les presenté, de un solo crack, también múltiples cracks, es decir, por mesial y por distal. Eso de atravesar un poste, para que esto no hay evidencia suficiente para decir que eso funciona. Esto sí. Entonces, el protocolo post-endo que ustedes tienen que llevar es, primero tienen que llevar el diente fuera de oclusión. Tienen que saber que el paciente tiene que saber que ese no es un diente primordial para su masticación. La corona debe ser del material más duro y tiene que estar en infraoclusión. Es decir, no puede estar en oclusión esa corona. Ligeramente en infraoclusión, y tienen que meter ese material que va dentro del conducto, ya sea Sonic Fill, ya sea Dial Flow, sea en Beautiful, no me acuerdo cómo se llama, Beautiful, el geómero, cualquiera de esos, o hasta un cemento otra vez biocerámico. Cualquiera de esos, con eso funciona bastante bien. Entonces, sí es importante siempre, fíjense, este es otro, necrosis, el diagnóstico es necrosis. Vean aquí en una radiografía, les quiero mostrar, como en una radiografía, esto no es visible. Cuando ustedes lo meten en una tomografía, esto cambia totalmente. Ahora sí, sé que este caso está fracturado o está fisurado hasta el tercio medio. Es un caso tratable todavía, y este es el caso. Fíjense, este es el caso. Ya clínicamente, la fisura. Tenemos ahí la fisura, cómo se va hasta tercio medio. Esto está, el conducto distal estaba necrótico. Los conductos mesiales no, los conductos mesiales estaban vitales. Entonces ahí, por ejemplo, lo más conveniente, acuérdense, esto es muy importante, no meter postes, aquí no meter postes. Instrumentación con instrumentos que tengan buen chip space, TF Adaptive, K3XF, lo nuevo que viene de Kerr, cualquier instrumento que tenga buen chip space, no
sobreinstrumentar, porque eso también le puede dar en la torre, inclusive meter un drill para meter un poste, eso también podría condenar el diente a una fractura, a que el diente ahora sí te termine de abrir ya hasta apical. Y acá, por ejemplo, vean en estos casos que un paciente ya le hicieron un tratamiento de endodoncia, regresa conmigo, otra vez protocolo, sondaje y tomografía. Vean aquí tenemos pérdida de la tabla cortical vestibular y vean cómo aquí aplicando diferentes filtros se llega a ver la fisura. Vean aquí se ve la línea de fisura justo aquí. Esto es con el software on demand, que me gusta bastante, bastante. Vean aquí en 2X, aquí ya se ve el crack en el diente. Con los filtros vamos mejorando lo que estamos viendo. Y una recomendación, cuando tengan ustedes dientes muy largos, como estos, con postes muy largos, vean aquí, recuerden que eso de que antes decían, no, es que deja el poste, déjame buen espacio para poste, porque si no, no va a pegar, ¿no? Entonces, el meter postes y sobrepreparar también en los postres y meter un diámetro muy grueso, pues va a decrementar la resistencia del diente a la fractura. O sea, el diente, antes nos enseñaban que los postes iban a ser para reforzar el diente. Ahora sabemos que no, lo que refuerza el diente es la dentina. Por eso tenemos desde nuestra instrumentación ser bastante conservadores con eso, ¿no? Entonces tenemos que conservar bastante buena dentina pericervical, y una recomendación es cuando tengan ustedes sospecha o duda de un caso que esté fracturado por un poste largo, estos generalmente que son muy largos, ojo con esto, se fracturan en apical. Vean esta lesión grande, está a la altura justo del poste. Les voy a enseñar una técnica que no falla para diagnosticar estos casos de postes largos. Ustedes manden una tomografía doble y entonces en la primera está el paciente sin carga, en la segunda al paciente donde le duele lo ponen a cargar, y entonces vean la diferencia de una tomografía sin carga y otra con carga. Aquí es donde ya se está separando el fragmento, donde dice, doctor, me duele para masticar. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, estamos terminando en tiempo y forma. Les dejo esta frase: en tiempos de cambio, aquellos que estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras los que creen saberlo todo están equipados para un mundo que ya no existe más. Pues muchísimas gracias, Diana, a todos los que estuvieron, 163 personas. Híjole, se me hizo bastante buen auditorio. Gracias a todos. Yo creo que muchos son amigos. La mayoría de ellos son amigos míos. Tengo el gusto de tener amigos por toda la parte de la República y regados, inclusive en Latinoamérica, que seguro están por acá. Pues un saludo a todos. Estas son mis redes sociales. Quienes no estemos en contacto todavía, pues con mucho gusto por ahí nos estamos saludando. Y si yo creo que ya se está levantando hasta la pandemia, seguramente nos estaremos encontrando en algún punto del 2022, si Dios quiere. Muchísimas gracias a todos y pues estamos listos para la sesión de preguntas. Espero que no sean muy difíciles, y si son difíciles, se me va a ir el internet.